Clara Moretti, una mujer de negocios exitosa y propietaria de una cadena de hoteles de lujo, vivía en una mansión en las afueras de la ciudad. Desde hacía semanas, notaba que algo extraño sucedía en su cocina. Cada mañana, faltaban pequeños alimentos, una manzana aquí, un trozo de pan allá. La casa tenía un sofisticado sistema de seguridad, pero nunca se activaba ninguna alarma. Aparentemente, alguien había encontrado la forma de burlar todas las medidas y acceder a su hogar sin ser visto. Clara decidió tomar cartas en el asunto y colocó cámaras adicionales en la cocina, queriendo descubrir quién estaba detrás de esos misteriosos robos. Una noche, decidió quedarse despierta. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en el silencio, escuchó un leve crujido proveniente de la cocina. Se acercó sigilosamente, evitando cualquier ruido. Lo que vio a través de la rendija de la puerta la dejó estupefacta. Un niño, no mayor de 10 años, descalzo y con ropas sucias, estaba rebuscando en su refrigerador. El niño, al percatarse de la presencia de Clara, intentó huir, pero ella, sin pensarlo 2 veces, corrió tras él. La persecución la llevó hasta el fondo de su vasto jardín, donde el niño desapareció a través de un hueco en la valla. Clara se quedó sin aliento, preguntándose cómo había logrado entrar y salir de su propiedad sin activar las alarmas. Decidió no llamar a la policía. Algo en la mirada del niño, su miedo, su desesperación, la había tocado profundamente. Intrigada y con una mezcla de compasión y curiosidad, Clara decidió seguir investigando por su cuenta. Al día siguiente, revisó las grabaciones de las cámaras y encontró varios momentos en que el niño había entrado a su cocina, siempre en plena madrugada. Era claro que estaba robando por necesidad y no por malicia. Pero, ¿quién era ese niño? ¿Y cómo había llegado hasta allí? Clara decidió que la única forma de descubrir la verdad era seguirlo la próxima vez que apareciera. Estaba decidida a encontrar respuestas, aunque aún no sabía que lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. Clara no pudo dormir esa noche. Las imágenes del niño, con su rostro famélico y sus ojos grandes y oscuros, la perseguían. A la mañana siguiente, se puso en marcha con un plan. Recorrió los alrededores de su mansión buscando pistas de cómo el niño había logrado burlar sus sistemas de seguridad. Descubrió el hueco en la valla por el que había escapado y notó que las marcas en la tierra eran recientes. Alguien había estado entrando y saliendo con frecuencia. Clara decidió que esa noche seguiría al niño para descubrir su origen. Esa misma tarde, Clara pidió a su personal que se retirara más temprano de lo habitual y apagó todas las luces de la mansión. Se vistió con ropa oscura, intentando mezclarse con la penumbra. Instaló su teléfono para grabar desde varios ángulos y se escondió en un rincón de la cocina, esperando con paciencia infinita. El tiempo pasó lentamente, pero Clara se mantuvo firme, con los nervios a flor de piel. Pasadas las 3 de la madrugada, escuchó un leve roce contra la ventana. Se agazapó aún más, y lo vio. El niño volvía, tan silencioso como la vez anterior. Se movía con la habilidad de quien ha practicado muchas veces, evitando los puntos de luz de las cámaras y deslizándose hasta el refrigerador. Esta vez, Clara no lo dejó escapar. Sin previo aviso, encendió la luz de la cocina, bañando al niño en una luz brillante que lo dejó paralizado, como un animal atrapado. «No tengas miedo», dijo Clara, levantando las manos para mostrar que no le haría daño. El niño, con una manzana en la mano, la miró con ojos llenos de pánico y desesperación. Retrocedió unos pasos, buscando su ruta de escape, pero Clara se movió rápido y bloqueó la salida. «Solo quiero hablar», insistió Clara con voz suave, intentando calmarlo. El niño no respondió,
pero tampoco intentó huir de inmediato. Sus ojos eran una mezcla de desafío y miedo, como si estuviera acostumbrado a esperar lo peor de los adultos. Clara, sin querer asustarlo más, se acercó lentamente y se agachó a su altura. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque el niño seguía en silencio, observándola con desconfianza. Finalmente, él habló, en un susurro casi inaudible. «Mateo». Clara asintió, notando que el niño temblaba de frío. Sus ropas delgadas no eran suficientes para la noche helada. «Mateo, ¿por qué no me cuentas qué está pasando? No quiero hacerte daño, solo quiero ayudarte». El niño miró la manzana en su mano y, con un gesto de dolor en su rostro, comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas eran tan sutiles que Clara apenas las notó, pero sintió un nudo formarse en su garganta. «No tengo casa», dijo finalmente. «No tengo a dónde ir». Clara se quedó sin palabras por un momento, sintiendo la crudeza de la situación. Se dio cuenta de que aquel niño no solo robaba por hambre, estaba luchando por sobrevivir en un mundo que lo había abandonado. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por ayudarlo. Le ofreció algo de comer y, aunque al principio Mateo se mostró reticente, finalmente aceptó. Mientras comía, Clara lo observó y notó que cada bocado parecía dolerle, como si aceptar ayuda fuera un peso que no estaba acostumbrado a cargar. Después de un rato, Mateo comenzó a hablar. Le contó que vivía en la calle desde hacía meses, desde que su madre desapareció sin dejar rastro. Su padre nunca había estado en la escena, y sus únicos recuerdos de él eran de violencia y gritos. Mateo había aprendido a vivir solo, a moverse entre las sombras, robando lo mínimo para mantenerse con vida. Había encontrado el hueco en la valla de Clara hacía unas semanas, y desde entonces se había colado en la mansión para conseguir algo de comer. Clara lo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño tuviera que pasar por algo así? En ese instante, decidió que no solo quería ayudarlo, sino que quería entender la historia completa. Clara le ofreció quedarse en su mansión esa noche, en una habitación caliente y segura, y Mateo aceptó, aunque con evidente desconfianza. Mientras el niño se acurrucaba en la cama de invitados, Clara se sentó en su oficina, revisando los archivos de su computadora. Decidió que al día siguiente se pondría en contacto con la policía y con servicios sociales, pero antes necesitaba saber más. No podía quitarse de la cabeza la idea de que había algo más oscuro detrás de la desaparición de la madre de Mateo. Algo que iba más allá de un simple abandono. Decidió comenzar a investigar por su cuenta, buscando cualquier rastro que pudiera explicar la situación del niño. A medida que avanzaba la noche, Clara no pudo evitar sentir una inquietud creciente. Había algo en la historia de Mateo que no encajaba del todo, algo que la hacía sospechar que las cosas eran mucho más complicadas de lo que parecían. Con esa idea en mente, se prometió a sí misma que no descansaría hasta descubrir la verdad. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia un misterio que no solo pondría a prueba su determinación, sino que la arrastraría a un mundo lleno de peligros y secretos ocultos. Clara se levantó de su escritorio y se asomó al pasillo. Observó la puerta cerrada del cuarto de Mateo y sintió un peso en el pecho. Lo que había comenzado como un simple robo de comida, ahora se estaba convirtiendo en una búsqueda desesperada por la verdad. Una verdad que cambiaría su vida y la de Mateo de formas que aún no podía imaginar. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Clara se despertó tras una noche inquieta. Los fragmentos de la historia de Mateo seguían resonando en su mente, y con cada recuerdo de la conversación, sentía más urgencia por descubrir la verdad. Decidida, se dirigió a la cocina y preparó un desayuno sencillo para Mateo.
Cuando tocó suavemente la puerta de la habitación de invitados, el niño aún dormía, pero el sonido lo despertó de inmediato. Saltó de la cama con los ojos desorbitados, como si estuviera listo para huir de un peligro inminente. «Tranquilo, Mateo», le dijo Clara con una sonrisa suave. «Solo traje desayuno». Mateo se relajó un poco, pero la desconfianza seguía grabada en su rostro. Clara dejó la bandeja en una mesa cercana y se sentó, dándole espacio para que comiera sin sentirse presionado. A medida que el niño devoraba el desayuno, Clara notó las cicatrices en sus manos y un moretón que asomaba bajo su camiseta desgastada. Eran las huellas de una vida llena de violencia y abandono, y cada marca en su piel hablaba de una historia que él aún no había contado. Mientras Mateo comía, Clara comenzó a hacer algunas llamadas. Primero se puso en contacto con una amiga en los servicios sociales, quien le prometió hacer algunas averiguaciones discretas sobre la desaparición de la madre de Mateo. Luego, llamó a un investigador privado de confianza, alguien que la había ayudado en el pasado con asuntos personales delicados. «Necesito que encuentres a alguien para mí», le dijo Clara al investigador, un hombre llamado Samuel con una habilidad innata para descubrir secretos ocultos. «Es la madre de un niño llamado Mateo. Desapareció hace unos meses y necesito saber qué pasó con ella». Samuel, siempre discreto y eficiente, aceptó el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Clara sintió un alivio temporal, pero sabía que esta investigación podría llevar tiempo y no podía simplemente sentarse a esperar. Decidió dar un paseo con Mateo, con la esperanza de que salir al aire libre lo hiciera sentir más cómodo y tal vez lo animara a hablar un poco más. Mientras caminaban por el jardín de la mansión, Mateo se mostró reacio a responder las preguntas de Clara, pero eventualmente las palabras comenzaron a fluir. Contó cómo solía ir al parque con su madre, cómo ella trabajaba en varios empleos para mantenerlos y cómo, un día, simplemente no volvió a casa. Mateo había esperado, primero en la puerta de su apartamento y luego en las calles, buscando en todos los lugares que recordaba haber visitado con su madre. Cuando quedó claro que ella no volvería, Mateo comenzó a vagar, durmiendo en callejones y escondiéndose de otros niños callejeros que eran mucho más agresivos. Clara escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Decidió llevar a Mateo al parque donde solía ir con su madre, esperando que tal vez ver el lugar despertara algún recuerdo o le diera alguna pista. Mientras caminaban por los senderos, Mateo señaló un banco donde solían sentarse. Clara se sentó a su lado, y juntos observaron a la gente pasar, parejas paseando, familias disfrutando del día soleado. Por un momento, el niño pareció relajarse, dejando escapar una sonrisa tímida que desapareció tan rápido como había aparecido. Fue en ese instante que Clara notó a una mujer mayor sentada cerca, observándolos con atención. Tenía una mirada aguda, como si reconociera a Mateo, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Clara, la mujer desvió la mirada rápidamente y se levantó con prisa, alejándose con pasos apresurados. Clara sintió que algo no encajaba y decidió seguirla, pero Mateo la detuvo, aferrándose a su mano con fuerza. «No la sigas», dijo Mateo en un tono serio que Clara no había escuchado antes. «Ella sabe cosas malas». Clara se arrodilló frente a él, mirándolo fijamente a los ojos. «¿Quién es ella, Mateo? ¿La conoces?» Mateo asintió lentamente, pero no dijo nada más. La tensión en su rostro revelaba que había algo más profundo en su miedo, algo que Clara necesitaba entender. Decidió no presionar, pero tomó nota mental de la apariencia de la mujer y la dirección en la que había ido. Después de un rato, Clara y Mateo regresaron a la mansión, y ella se prometió que averiguaría más sobre esa mujer misteriosa.
Esa misma noche, mientras Mateo dormía, Clara recibió una llamada de Samuel. «Clara, encontré algo», dijo Samuel, su voz cargada de preocupación. La madre de Mateo, Ana, no solo desapareció. Hay reportes policiales que sugieren que estuvo involucrada en una red de tráfico de personas. Parece que estaba intentando huir, y alguien la estaba persiguiendo. Hay muchas piezas faltantes en esta historia, pero esto va mucho más allá de un simple abandono. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La desaparición de Ana no era un caso aislado. Estaba conectada a algo mucho más oscuro y peligroso. Samuel prometió seguir investigando, pero le advirtió que tuviera cuidado. Si Ana había sido parte de algo tan turbio, la vida de Mateo podría estar en riesgo. Clara se quedó despierta toda la noche, revisando los detalles que había recopilado hasta ahora. Comenzó a dibujar un mapa en su mente, conectando puntos que aún no tenían un sentido claro. Estaba claro que la mujer que habían visto en el parque no era una simple observadora. De alguna manera, estaba conectada a todo esto. Y si Clara quería proteger a Mateo, necesitaba descubrir quién era esa mujer y qué sabía sobre Ana. A medida que la madrugada se acercaba, Clara tomó una decisión firme. No podía permitir que Mateo volviera a las calles. No solo porque era peligroso, sino porque ahora sabía que él era la clave para resolver el misterio de la desaparición de su madre. Mientras el niño dormía en la habitación de invitados, Clara se juró a sí misma que encontraría la verdad, sin importar lo que costara. Al amanecer, Clara se preparó para enfrentar un nuevo día lleno de incertidumbres, pero también con una determinación renovada. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero estaba lista para lo que viniera. El destino de Mateo y la sombra de su madre desaparecida pesaban sobre ella, y ahora no solo se trataba de salvar a un niño perdido. Se trataba de enfrentar una red de secretos que amenazaba con consumirlos a ambos. La revelación sobre Ana, la madre de Mateo, había dejado a Clara en un estado de angustia e incredulidad. Cómo una mujer que parecía tan dedicada a su hijo había terminado envuelta en algo tan peligroso. Samuel le había advertido que la red de tráfico de personas con la que Ana había estado conectada no era un simple grupo criminal. Se trataba de una organización bien estructurada, con ramificaciones en varias ciudades y un historial de violencia y desapariciones que había dejado una estela de dolor y tragedia. Clara, decidida a descubrir la verdad, pasó los siguientes días investigando por su cuenta mientras Samuel seguía recabando información adicional. Sabía que estaba jugando con fuego, pero su determinación de proteger a Mateo y descubrir qué había sucedido con su madre la impulsaba a seguir adelante. Cada nueva pista, cada nuevo dato, la llevaba más profundamente a un mundo que nunca había imaginado. Una tarde, mientras revisaba archivos en su computadora, Clara recibió una llamada de Samuel. «Encontré algo interesante», dijo Samuel con tono cauteloso. «La mujer que viste en el parque, la que Mateo reconoció, se llama Gloria Mendoza. Es una figura conocida en los círculos de servicios sociales, pero tiene un historial que no encaja. Ha estado involucrada en varios casos de menores desaparecidos y siempre está cerca de situaciones sospechosas, pero nunca ha sido acusada formalmente de nada. Es como un fantasma que aparece y desaparece». Clara escuchó con atención, cada vez más convencida de que Gloria sabía mucho más de lo que aparentaba. Decidió seguir ese rastro, segura de que encontrar a Gloria era la clave para desentrañar la red en la que Ana había caído. Se puso en contacto con Samuel y organizaron una vigilancia discreta alrededor de los lugares que Gloria frecuentaba. Clara sabía que era un riesgo, pero sentía que no tenía otra opción si quería proteger a Mateo y descubrir la verdad. Días después, Clara recibió un mensaje de Samuel.
Habían localizado a Gloria en un barrio modesto de la ciudad, en un edificio de apartamentos que parecía abandonado. Clara se dirigió allí y, al llegar, se encontró con Samuel esperando en un auto estacionado a unos metros de distancia. Juntos observaron el edificio, un bloque de concreto gris y deteriorado, con ventanas cubiertas por tablas y grafitis que cubrían las paredes. «Gloria entró hace unas horas y aún no ha salido», dijo Samuel, pasándole a Clara un par de binoculares. Clara observó atentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que cada momento que pasaba era crucial. Decidió acercarse al edificio con cautela, dejando a Samuel en el coche para vigilar. Mientras se adentraba en el oscuro pasillo de la entrada, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había un silencio inquietante, roto solo por el sonido lejano de la ciudad. Subió las escaleras con cuidado, siguiendo los pasos de Gloria que había escuchado antes. Llegó hasta un apartamento en el tercer piso, cuya puerta estaba entreabierta. Clara contuvo la respiración y asomó la cabeza con cuidado. Dentro, vio a Gloria hablando con un hombre corpulento y de apariencia amenazante. Sobre la mesa había un montón de papeles y documentos que Clara no podía distinguir desde su posición. Notó que Gloria parecía nerviosa, sus gestos eran erráticos y su voz, aunque baja, tenía un tono de urgencia. «No puede seguir trayendo problemas», decía el hombre con tono severo. «Si siguen investigando, todo se va al demonio. Ya perdimos a Ana por eso». El nombre de Ana hizo que Clara sintiera un nudo en el estómago. Se esforzó por mantenerse calmada y continuar escuchando. «Lo sé», respondió Gloria, susurrando. «Pero Mateo sigue siendo un cabo suelto. No podemos permitir que alguien lo encuentre antes de que nosotros lo hagamos. Tiene información que podría hundirnos a todos». El miedo se apoderó de Clara. Mateo no era solo un niño perdido. Era un testigo clave en algo mucho más grande y peligroso. Retrocedió silenciosamente, sabiendo que había escuchado suficiente. Tenía que salir de allí y planificar el siguiente paso con Samuel, pero mientras bajaba las escaleras, escuchó un crujido detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a otro hombre bajando las escaleras desde el piso superior. Su mirada era fría y evaluadora, y Clara supo de inmediato que la había visto. Clara intentó mantener la calma, pero el hombre comenzó a seguirla. Aceleró el paso, tratando de no parecer demasiado apresurada, pero cuando llegó a la planta baja, el hombre estaba pisándole los talones. Clara salió del edificio y se dirigió hacia el coche de Samuel, que ya había notado la situación y encendió el motor rápidamente. Clara se subió al coche y Samuel aceleró, alejándose antes de que el hombre pudiera alcanzarlos. «¿Qué pasó ahí dentro?», preguntó Samuel mientras conducía rápidamente por las calles del barrio. «Gloria y otro hombre estaban hablando de Ana y Mateo», respondió Clara, aún recuperando el aliento. «Mateo sabe algo que podría exponer a esta gente, y están dispuestos a todo para asegurarse de que nadie más lo sepa». Samuel frunció el ceño, aumentando la velocidad. «Tenemos que llevar a Mateo a un lugar seguro. Si esta gente está dispuesta a matar para proteger sus secretos, entonces estamos en un peligro mucho mayor del que imaginamos». Clara asintió, sus pensamientos ahora centrados en Mateo. No podían quedarse en la mansión, era demasiado arriesgado. Decidió que lo mejor era ir a uno de sus hoteles, un lugar con suficiente seguridad y anonimato para mantener a Mateo protegido mientras Samuel y ella seguían investigando. Cuando llegaron a la mansión, Clara encontró a Mateo en la sala, jugando con uno de los perros de la casa. Su inocencia y fragilidad contrastaban dolorosamente con la oscuridad del mundo en el que se había visto atrapado. Clara le explicó, con palabras cuidadosas,
que necesitaban mudarse temporalmente a otro lugar. Mateo asintió, confiando en ella, aunque Clara podía ver en sus ojos que aún llevaba consigo el peso de todo lo que había vivido. Esa noche, mientras se instalaban en la suite del hotel, Clara se sentó junto a Mateo y le habló con sinceridad. «Mateo, necesito que me digas todo lo que recuerdas sobre tu madre y la gente con la que estaba. No importa lo que sea. Cualquier detalle podría ayudarnos a entender mejor lo que está pasando». Mateo dudó por un momento, pero finalmente comenzó a hablar. Le contó a Clara sobre los hombres que solían visitar a su madre en casa, las conversaciones en susurros, los momentos en los que ella le pedía que se escondiera y no saliera hasta que le diera la señal. Clara escuchó con atención. Cada palabra del niño era una pieza más del rompecabezas. Mateo mencionó una conversación en particular que había escuchado antes de que su madre desapareciera, sobre un lugar llamado el Almacén, un sitio que su madre describía como la última esperanza. Clara anotó cada detalle, sabiendo que el almacén podía ser la clave para encontrar respuestas. Decidió que su siguiente paso sería localizar ese lugar, pero antes necesitaba asegurarse de que Mateo estuviera a salvo. Clara sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, pero no iba a retroceder. Estaba comprometida a desenmascarar la verdad, por Ana, por Mateo, y por todas las personas que habían sido víctimas de esta red. Al amanecer, Clara se preparó para la siguiente etapa de su misión, más decidida que nunca a enfrentar cualquier obstáculo. Sabía que el camino sería peligroso y lleno de incertidumbres, pero también sabía que, por primera vez, tenía una dirección clara: encontrar el almacén y descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Ana. Clara sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada minuto que pasaba, cada momento en que Mateo permanecía al descubierto, los riesgos aumentaban exponencialmente. La mención del almacén por parte de Mateo se había convertido en la nueva pista central. Samuel y Clara pasaron horas buscando cualquier referencia que pudiera llevarlos a ese lugar. Sin embargo, el almacén no aparecía en registros formales, mapas ni bases de datos policiales. Era como si el lugar no existiera o no quisiera ser encontrado. Desesperada, Clara volvió a llamar a Samuel, quien había estado trabajando toda la noche en busca de pistas adicionales. Samuel, con su paciencia característica, le explicó que el almacén podría ser un lugar conocido por otros nombres, o incluso un sitio clandestino dentro de la red de tráfico de personas. «Podría ser cualquier cosa», dijo Samuel al teléfono, su voz denotando tanto cansancio como preocupación. «Un almacén de verdad, un bar, un punto de encuentro. Este tipo de organizaciones usan nombres comunes para despistar». Clara, aún en la suite del hotel, observó a Mateo mientras dibujaba en un cuaderno. Sus trazos eran erráticos y ansiosos, dibujando figuras que parecían ser fragmentos de sus recuerdos rotos. Al notar la imagen de un edificio con grandes puertas y luces brillantes, Clara se acercó a Mateo. «Mateo, ¿esto es el almacén?», preguntó con suavidad, señalando el dibujo. Mateo asintió lentamente, sus ojos clavados en el papel. «Mi mamá decía que íbamos a ir allí cuando todo terminara, que sería el lugar seguro. Pero nunca llegamos». Clara miró la imagen con atención. No era una gran pista, pero era algo con lo que trabajar. Decidió llevar el dibujo a Samuel, esperando que él pudiera hacer algo más con esa información. Samuel recibió el dibujo y comenzó a buscar lugares que coincidieran con la descripción vaga. Se concentró en áreas industriales y zonas portuarias, donde los almacenes eran comunes y a menudo utilizados para actividades ilegales. Finalmente, después de horas de investigación, encontró un sitio que coincidía:
un antiguo almacén abandonado en una zona del puerto que había sido cerrado hace años, pero recientemente había tenido actividad sospechosa. Si esta historia te tocó el corazón, no te olvides de suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene. Dale me gusta si te conmovió el viaje de nuestros personajes y déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. La siguiente parte de esta increíble historia ya está en pantalla, lista para que la descubras. Gracias por formar parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo capítulo.